tener transcripción. Ok. Perfecto, chicos. Excelente. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí. Perfecto. Soluciones molares, vamos a platicar hoy. Ya vimos molaridad, ya vimos la relación de molaridad con osmolaridad, y luego vimos una condición donde la molaridad tiene que ver con las valencias de los iones. Eso quiere decir las equivalencias valencia. ¿De acuerdo? Las equivalencias derivadas de la valencia me permiten las tres definir concentraciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las implicaciones de la osmolaridad. Ya esto lo calculamos, ya lo vimos, ya vimos, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio, cuánto es un mol en gramos y esto qué significa 2 moles, etcétera. Entonces, una solución, muchachos, hay un factor adicional que se llama coeficiente osmótico. El coeficiente osmótico esencialmente es cuál es la fuerza de las partículas que después de la física no terminan disociándose. Al no terminar disociándose, no van a participar al 100% en la osmolaridad. Entonces, una solución normalmente es menor a 1. En este caso, el cloruro de sodio, 0.92. ¿Okay? De tal manera que de esa manera yo puedo calcular la osmolaridad exacta de una solución para fines de investigación, porque en soluciones diluidas, como es en el organismo, es irrelevante. Nosotros, si quisiéramos cuantificar la osmolaridad, es medio complicado. ¿Por qué? Porque vamos a decir, quiero saber la osmolaridad del agua del charco. ¿Cómo le hago para calcularla? Tendría para calcularla que saber cuáles son todos los solutos que están en el agua del charco. Si yo quiero saber la osmolaridad de la sangre de un paciente, del plasma de un paciente, necesito saber todos los solutos que tiene el plasma del paciente, y eso no tengo manera de medirlo o es muy complicado. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar las propiedades colicuativas de las sustancias, que son las que se modifican al variar la osmolaridad, y en función de eso calculamos la osmolaridad. Una propiedad colicuativa es la presión osmótica, la cual ya platicamos y vamos a repasar más adelantito. Tenemos además una presión o una valor a la cual un soluto se hace volátil, la capacidad de ebullir, la capacidad de, ahora sí, formar burbujas cuando se calienta la sustancia, y el punto de fusión, o sea, la fuerza que agarra un sólido, un líquido cuando se convierte en sólido, en este caso se congela. Entonces, las diferencias para ser volátil, para ebullir, para congelarse, y la presión osmótica son las propiedades colicuativas. Entonces, agarramos una que yo pueda medir cuantitativamente, una de estas. ¿Cuál será la que más nos guste utilizar? Pues la propiedad quioscópica. Esta propiedad quioscópica, a ver, muchachos, denme un segundito, permítanme, no, a ver que no sea nada.
Perdón, chicos, ya regresé. Pues sí, pues fue un paciente que tuve que compensar un poquito de algunas indicaciones. Ya regresamos. Muy bien. Entonces, les comentaba de las propiedades colicoactivas. Entonces vamos a medir la osmolaridad en función de que el líquido lo congelamos y luego lo rompemos. Y eso es diferente si tiene más osmolaridad o menos osmolaridad. Y con una tablita terminamos de definir cuál es la osmolaridad calculada para ese líquido, porque tenemos obviamente un estándar de osmolaridad con el cual se hacen tablas comparativas, ¿no? Entonces, si finalmente por cada grado centígrado que cambia el punto de congelación, podemos calcular de una forma específica la osmolaridad. El agua normalmente se congela a 0 grados centígrados, con un osmol baja 1.86 grados centígrados, con 2 osmoles 3.7, y así hacemos el cálculo con una regla de 3 simple. ¿De acuerdo? Esencialmente se estima la osmolaridad y luego nosotros podemos calcular la osmolaridad que yo podría predecir en función de las sustancias osmóticamente activas de mayor concentración. Las más importantes, las que participan mayormente ahora sí, en la construcción de la osmolaridad en el plasma de un paciente. Y esas son el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno y urea. Haciendo una ecuación, una fórmula en donde sodio más potasio en equivalentes por 2, sumando a la glucosa entre 18 y al nitrógeno de urea entre 2.5, que es lo mismo que sodio potasio por 2 y glucosa multiplicada por 0.055 y el BUN, nitrógeno de urea, multiplicado por 0.36. Y eso me da la osmolaridad medida. Yo tengo aquí unos valores y ustedes pues, lo van a poder calcular sin ningún problema. La osmolaridad normal del plasma es 290. Entonces ya tengo la osmolaridad calculada y la osmolaridad medida. Entonces, si yo mido la osmolaridad y está en un valor y calculo la osmolaridad y está en un valor diferente, como se pueden dar cuenta aquí, un valor diferente. A eso le vamos a llamar brecha osmolar. Y la brecha osmolar es esencialmente porque yo tengo algunas sustancias que están en la sangre y que normalmente no deben de estar, como por ejemplo etanol, etilenglicol, que es anticongelante, glicerina, glicerol, isopropano, manitol, propilglicol, sorbitol. El magnesio no lo medimos cuando está muy alto. Esto me causa una brecha osmolar, por lo tanto, me da un diagnóstico. Obviamente son pacientes que están con una clínica de intoxicación, ¿verdad? Pero es muy importante porque llega un paciente inconsciente con una osmolaridad medida y una calculada diferente, pues ya sé que tengo que ir a medir estas sustancias de una brecha osmolar o anion gap, como podemos platicar. Entonces, dijimos que la importancia de la osmolaridad es porque define el movimiento de los solutos. Aquí están las moléculas de agua y una sustancia osmóticamente activa. En este caso, cuando yo tengo una sustancia osmóticamente activa, el agua va a seguir o va a desplazarse hacia donde tengo mayor concentración de la sustancia. Este movimiento es con una presión que genera, ahora sí, la presión osmótica. Por lo tanto, si yo de este lado tengo un globo y de este lado tengo otro globo y la membrana que divide a los dos es permeable al agua, entonces este globo que está aquí
se va a chupar y este globo que está acá se va a inflar. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos en la analogía? O sea, una cavidad se va a hacer chiquita y la otra cavidad se va a hacer grande. Si es que la cavidad, su pared es rígida, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que se va a romper. Y la otra, si su estructura necesita esa configuración para la función ser normal, su función se va a alterar. ¿De acuerdo? Entonces, esa osmolaridad se puede definir como un tono cuando es la misma osmolaridad de un lado y del otro. Estas sustancias son isotónicas. Cuando una sustancia tiene mayor osmolaridad afuera que adentro, vamos a llamar una solución hipertónica. Y cuando es lo contrario, es hipotónica. Isotónica, hipertónica e hipotónica. En la isotónica todos estamos contentos. Felicidad, felicidad completa, porque el agua en la misma proporción que va a tender a entrar es la proporción que va a tender a salir. Pero si yo tengo una solución hipertónica, esto va a sacar agua y va a apachurrar, va a chupar, en este caso, un globo, que en este caso, en la biología, son las células. Entonces las células se van a encoger. Por el otro lado, cuando yo tengo una solución hipotónica, hay mayor osmolaridad adentro en este caso, eritrocito, que afuera. Entonces el agua va a entrar y va a hinchar el eritrocito. Eventualmente lo va a romper. Entonces, un cambio en la tonicidad va a alterar la forma, en este caso de los eritrocitos, o la función de la célula, participando luego pues las variables anatómicas que por ahí tienen que tener implicaciones relevantes. Lo mismo, una solución isotónica, todo está perfecto, en una hipertónica se va a chupar y en una hipotónica se va a hinchar. En un órgano como el cerebro, que está adentro de en un receptáculo rígido, en este caso el cráneo, si yo le pongo una solución hipotónica al cerebro, entonces el cerebro se va a hinchar, pero no tiene para dónde hincharse. Entonces, el cerebro tiene algunos agujeros por donde tiene que salir pues, el sistema nervioso del cráneo. Por ejemplo, el agujero de la base del cráneo, donde sale la médula. Si se hincha el cerebro, por ahí se va a herniar. Y herniar el cerebro en un agujero quiere decir que va a apachurrar la médula, por lo tanto va a causar una lesión. Y a ese nivel tenemos los núcleos respiratorios, por lo tanto, pues vamos a dejar de respirar. O se va a herniar en una aponeurosis que tenemos entre la parte superior del cerebro y la parte inferior del cerebro, donde está el cerebelo. Es una aponeurosis que también por ahí se puede herniar el cerebro. Y eso es un problema. ¿De acuerdo? Por otro lado, a lo mejor yo tengo un suficiente tiempo para que las células se adapten. Por ejemplo, cuando tengo una hipernatremia, en este caso, una solución que es hiperosmolar, tengo hipertonicidad, entonces el cerebro se va a chupar. Protegiéndose el cerebro de ser chupado, empieza a acumular sustancias osmóticamente activas adentro de la célula. Entonces llega el paciente mal porque está de alguna manera
con un plasma hiperosmolar y el médico lo que hace es corregirlo. Al corregirlo, ahora no le da tiempo al cerebro a volverse a adaptar y relativamente ahora está sucediendo lo contrario, por lo tanto el cerebro te va a hinchar y va a suceder lo que les acabo de platicar, de que va a haber una hernia cerebral, lo cual es una catástrofe. ¿Por qué es una catástrofe adicional al problema básico del paciente? Porque lo está causando el doctor por no estudiar fisiología. ¿Sí? ¿Vamos bien? Oye, doctor, pero yo soy ingeniero. Para mí no es relevante esto. Bueno, pues es relevante porque ustedes van a diseñar el aparato que va a medir la osmolaridad. Entonces tienen que entender lo que están midiendo y cuáles serían las implicaciones de ustedes dejen un aparato que mide osmolaridad mal calibrado. ¿De acuerdo? Y que entiendan la física de cómo se mide la osmolaridad y cómo se calcula la osmolaridad, que son dos cosas diferentes. Entonces, son las cosas que ustedes tienen que saber como ingenieros. Una partícula osmóticamente activa que penetra o que sale de la membrana, pues son los moles no efectivos, ¿verdad? El tema de la presión para generar el movimiento de líquidos cuando ya se hizo un gradiente osmolar, esa es la presión que habíamos comentado, que es la presión osmótica y que esencialmente cuando se incrementa voy a tener la famosa ósmosis inversa. ¿Cuál es la presión generada por un osmol? Nada más para que tengamos esa idea, fíjense. Una solución con un osmol, o sea, 1000 milosmoles, a una temperatura corporal, su presión es de 19.300 milímetros de mercurio. Por lo tanto, una osmolaridad plasmática de 312, que es normal, da una presión de 6.000 milímetros de mercurio, para que tengan una idea de cuál es la fuerza de la presión osmolar. Por lo tanto, todo, o sea, no hay manera de poder, desde la física, nosotros vamos a decir que modificar el paso del fluido incrementando la presión, porque para que tengamos una idea, la presión arterial es de 130 milímetros de mercurio. Estamos hablando de 6.000 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Para que tengamos esa idea. Por eso, cuando hay trastornos de la osmolaridad, pues definitivamente la célula se va a hinchar o se va a encoger. ¿Qué otros, además del gradiente osmótico, qué otros fenómenos fisiológicos permiten el líquido de los capilares? Por ejemplo, aquí tenemos el peso molecular, sí. Composición química, no, esto no tiene nada que ver. Magnetismo, si estamos pensando en carga de la membrana y carga del ion, entonces sí. El volumen del líquido esencialmente por su concentración y obviamente la presión hidrostática. Haciendo esto, muchachos, las variables más relevantes para el movimiento de líquidos a través de los compartimentos, en este caso, como ejemplo, el compartimento vascular. En el compartimento vascular, en este caso, la sangre, el plasma en donde están los eritrocitos, va a salir del vaso sanguíneo o va a entrar al vaso sanguíneo y por ahí van a ir los nutrientes. Los eritrocitos no van a salir, obviamente, pero el plasma sí, siguiendo un gradiente osmolar. Esta es la presión oncótica adentro del vaso sanguíneo o la presión oncótica intersticial, haciendo una contraposición de las dos. Una jala agua hacia adentro y la otra jala agua hacia afuera. Por otro lado, tengo una presión hidrostática, que es la presión que empuja el agua hacia afuera, y la presión intersticial hidrostática, que si fuera positiva, empujaría o haría una resistencia para que el líquido saliera. Dicho sea de paso, la presión en cavidades fuera del sistema vascular, la presión intersticial, es discretamente negativa, por lo tanto también saca líquido. Entonces tengo fuerzas que sacan líquido y fuerzas que meten líquido.
¿sí? Y vamos a ponerle a esta fuerza que mete líquido, la vamos a poner entre paréntesis porque dijimos que era negativa. Por lo tanto, este líquido tiende a salir. Pero para que entendamos que en la ecuación tengo 4 variables. Presión hidrostática adentro y afuera, presión osmótica adentro y afuera, que cuando es dada por proteína se llama presión oncótica. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta este momento? ¿Dudas? Ya se les olvidó que tienen que poner dedito para arriba. Muy bien, Aimee, sí se acordó. Es la única que se acordó. Muy bien, Aimee. Andrea, ya puso muy bien. Melissa, Devani, muy bien. Diego, puso mano arriba, Diego. ¿Dudas, Diego? No, profe, estaba tratando de poner el pulgar, pero por equivocación puse la mano. Eso pasa, eso pasa. Muy bien. Perfecto. Eh, hemos terminado de este. Muy bien. Muchachos, ahorita la llamada que ustedes no escucharon y que finalmente, a ver, dejo de grabar, de tener grabación.